Bueno, poder compartir con ustedes. Sé que hace mucho frío, así que yo me pedí algo caliente, así que si ahí sí se comparten mate, acércate a alguien que pueda si tenés mucho frío, para que esto no interrumpa lo que Dios tiene para hablarnos hoy. Yo hoy le quería compartir algo que Dios me viene hablando a mí, primeramente, que está en Juan 15. Así que si tenés tu Biblia o en tu celular o la tenés físicamente, vamos a ir leyendo algunos versículos de Juan 15. Juan 15 para mí personalmente pienso que es una parte de la Biblia bastante conocida. Yo mismo he compartido varias veces sobre Juan 15 de diferentes cosas, porque bueno, el libro de Juan de por sí me gusta mucho, el libro de Juan, porque tiene una perspectiva diferente, porque habla de otra forma de Jesús. Y a mí me ayuda mucho, y algo que justamente voy a compartir es que de un Jesús cercano, un Jesús real y con el que yo pueda relacionarme. Y este Juan 15 habla sobre la vid, ¿sí? Sobre la vid, que nosotros somos partes de esa vid. Y el versículo 1 ya hace una definición bien fuerte que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así que ya en el versículo 1 de este capítulo ya define los roles que cada uno tiene. Y más adelante dice que nosotros somos sus pámpanos. Entonces acá Juan 15 comienza hablando de tres puntos fundamentales de esta simbología, que es que Jesús, ¿qué es? La vid verdadera. ¿El Padre qué es? ¿Qué es? El labrador, que no es el perro, sino que es la persona que se dedica a labrar, ¿no? A eso se refiere. Y después habla de los pámpanos, que ¿quiénes somos? La pregunta ya trae la respuesta, cosa que no fallen. Y acá me gusta mucho que acá la Biblia ya habla de ciertos puntos. En este primer versículo muy interesante. Primero, dice que Jesús es la vid, pero ¿qué tipo de vid? La vid verdadera. A mí me gusta, hoy estuvimos hablando con el grupo de alabanza el otro día, porque la Biblia habla muchas veces sobre la verdad. Y Jesús mismo dice que Él es la verdad. Él dice: yo soy camino, verdad y vida. Y hablábamos con el grupo de alabanza porque en otra parte de la Biblia Jesús, en una conversación con una mujer que era de Samaria, mujer samaritana, dice: Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y en una sociedad en la que estamos nosotros, en la que todo se volvió muy relativo y que las verdades constantemente están atacadas, de que no hay una única verdad, que esta es tu verdad, y muchas veces no lo decimos así, pero decimos de otra forma. Por ejemplo, bueno, para vos es así, para mí es de otra forma, yo creo que es así, esto es así, nosotros creemos así, yo opino que es así. Muchas veces es una lucha de cuál es la verdad. Pero Jesús, primeramente, acá marca un primer punto bien claro. Él dice: yo soy la vid verdadera. Y algo que es verdad es algo que define lo que es y lo que no es. Nosotros necesitamos la verdad de Jesús. Nosotros somos los necesitados de que la verdad de Jesucristo sea bien clara. Nosotros necesitamos que esa verdad sea revelada, porque cuando hay una verdad tenemos rumbo, cuando hay una verdad tenemos un sustento, cuando hay una verdad tenemos unidad. ¿Por qué hay rumbo? Porque cuando una verdad, algo está definido, uno sabe hacia dónde va. Uno sabe cuál es el punto al que voy. Uno cree una guía, un rumbo en el que nos lleva la voz de Dios, porque sabe que Él es quien define lo que es y lo que no es. La verdad es un sustento, porque yo sobre la verdad puedo construir, puedo pararme, porque me da un fundamento a lo que voy mayor. A mí me gusta mucho, y lo voy a hacer hoy, definir por qué la palabra dice esto, cuál es el significado de la palabra. Y muchas veces busco, que lo vamos a ver hoy, la palabra en el griego, la palabra en el hebreo, pero no por una búsqueda de algo demasiado profundo, sino para entender la definición de lo que es. Y Jesús, cuando dice: yo soy la vid verdadera, está marcando que Él es la verdad.
Yo los quiero invitar muchas veces a que se acerquen a Dios como Padre, pero también se acerquen a Jesucristo no solamente como el Salvador, sino quien define lo que es. Quien define lo que es. En un momento en el que tenemos tantas discusiones sociales, en otras culturas más fuertes que las nuestras con respecto a cuál es mi identidad, qué es lo que soy, quién es, muchas veces perdemos el rumbo en comenzar a buscar verdades en vez de buscar la verdad que es Jesucristo. Él es la verdad. Y dice, y mi padre es el labrador. Yo busqué qué es un labrador, porque son palabras que yo, por ejemplo, uso mucho, pero a veces realmente nunca me puse a ver qué es. Como le decía, capaz que para algunos el labrador es el perro. Para otros es decir, bueno, es algo del que trabaja la vid. Es el de la vid. Pero un labrador, me fijé qué es. Y en el contexto en el que estamos hablando acá, que tiene que ver con algo de cultivo, algo agrícola, tiene que ver con el que prepara el suelo, el que prepara la vid para el cultivo, es el que se encarga de remover la tierra, eliminar las malas hierbas, todo es el que se encarga de podar, es el que se encarga de cuidar en diferentes formas los diferentes momentos que la vid necesita para que sea mejor. Es el que se encarga de cuidar a la vid. Es el que busca estrategias para cuidar la vid. Este año, en el verano, con la EDE, estuvimos en el sur y no sé si ustedes vieron, pero yo mucho contacto con la vid y el cultivo de la vid no tengo, no es la zona de acá, Santa Fe, en la que hagamos muy fuerte eso, pero un chico de allá del sur, Gerson, me contaba, me decía, ¿vos sabés qué hacen para que la helada, el frío, no queme la vid? La mojan para que se congele y eso protege mejor de la helada. Eso es el labrador. Está pensando constantemente cómo cuidar. El labrador es el que está en el antes, en el durante y en el después. Es en el que está cuidando en todas las situaciones, previa, durante y el después. Y cuando me refiero a después, no es cuando muere, sino cuando se convierte en fruto. El labrador es el que se encarga de que ese fruto llegue y sea bueno para otros, de que esa uva se convierta en un buen vino. El labrador está encargado de muchas cosas y el labrador de nuestra vida es nuestro Padre. Nuestro Padre es el que estuvo antes de que vos existieras. Por eso la Biblia dice, antes de que cualquiera te conozca, antes de que cualquiera sepa tu nombre, yo ya te conocía. Pero no es para marcarte como, viste, la gente, viste cuando ves a alguien que te conocía de chiquitito y te dice, yo me acuerdo de vos, cómo eras Tiaguito. Yo te mandé una foto a Tiago, de hace 11 años. Tiago era así, la guitarra era más grande que Tiago y yo estaba haciendo guitarra. Entonces yo podría, no es que Dios en ese sentido de añoranza, de decirte yo estuve antes, no, te está marcando de que Él es el que ha estado antes para que sepas que no que estuvo, sino que desde antes hasta hoy está. Está muy interesado por tu vida y por mi vida. Es un labrador muy presente. Entonces Él es el que está presente en nuestra vida y va a estarlo. Y tiene una intención muy clara de lo que quiere con nuestra vida. Y después estamos nosotros, que somos los... ¿Quién lo dijo? Pámpanos. Muy bien, no sé quién lo dijo. Se van tirando. Él. Los pámpanos. Los pámpanos, también lo investigué, no esta vez, antes, y dice que los pámpanos de la vid son los brotes jóvenes, tiernos y verdes que nacen de la vid, que son los que se van a convertir en los sarmientos, que son los que dan el fruto, los que sostienen el fruto. Ahora, los pámpanos son tiernitos, comenzando, tiernos, verdes, de mucho cuidado. Yo cuando leí esto y me investigué, me cambió un poco la visión de mí mismo. Porque yo muchas veces me veo como, ¿entendés? De mí van a dar frutos. Dios me usa a mí. Pero la simbología que está hablando acá no es esa. La simbología que está hablando acá es, hay un labrador,
Hay una vid verdadera que es Jesús, de donde viene, que vamos a ver un poco más qué significa, y nosotros somos los que necesitamos mucho cuidado. Somos los que estamos en camino de ser buenas ramas que den buenos frutos, pero aún no lo somos. Hay mucha dependencia. Todavía necesitamos que el labrador trabaje en nuestra vida y nos convierta en más fuertes, que nos convierta en aptos, que estemos listos para lo que es su idea. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo te ves vos muchas veces? Ante esto de que Dios nos quiere usar, ante esto de que Dios tiene un plan para tu vida, ¿te ves como dependiente, necesitado? ¿Te ves como alguien que está en proceso o te ves como independiente, fuerte? Tengo todo claro, el dominio de mis frutos, el que sabe las cosas cómo hacer. En esta simbología no es esa la intención de lo que está compartiendo acá la Biblia. La intención es que nos veamos dependientes de Dios, que necesitamos todavía ser trabajados, que necesitamos todavía que Él nos cuide. Imagínate, una ramita verde, ahí el otro día con la tormenta, voló una planta de Dani, voló. O sea, estaba la planta allá y la maceta acá. Voló, ¿entendés? Con raíz y todo. Y vieron que cuando nace una hojita es como que te da cosa hasta como regarla, porque no sé si como un cuidado especial. Eso somos nosotros delante de Dios. No nos sintamos muchas veces independientes de Dios. No es que no hay madurez, no es que en un momento no vamos a estar aptos, pero Dios siempre quiere y va a querer que seamos dependientes de Él. No por Él, sino por mí. Yo necesito verme dependiente de Dios. Yo necesito que Él me guíe de cómo ese fruto va a ser buen fruto. Veámonos como unos pámpanos, como algo que está todavía en crecimiento. Así que tenemos la vid verdadera, Jesucristo, de los cuales nosotros estamos dependientes, pero el dueño, el protector, el de la previa, el post y el durante es el Padre Celestial. Y este dueño tiene un propósito, que es lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Cuál es nuestro propósito? Dar frutos. Ya he compartido a través de frutos, no lo voy a compartir, no voy a compartir lo que ya he compartido, pero somos hechos, cada uno de nosotros, para dar frutos a los demás. Y rápidamente, ¿cuáles son las características de un fruto? Los que me han escuchado alguna vez. El fruto es de alimento, exactamente. Un buen fruto, ¿qué características tiene? ¿Cómo es el sabor? Tiene que ser rico, tiene que ser agradable. Un fruto, por eso se espera la madurez, porque llega el punto justo en el que es un buen fruto, es cuando es rico. Un mal fruto, ¿qué es? Cuando lo mordés, lo comés y decís, esto no tiene gusto a lo que estoy esperando. Pero ese fruto, como dijo Dali, también, aparte de ser rico, tiene que ser un fruto que alimente. Tiene que llegar a un punto en el que a otros alimente. Un fruto lleva tiempo, no es inmediato. No es algo que sucede hoy, sino que tiene que pasar un tiempo para que esté justo para ser consumido y disfrutado. Un fruto a veces lleva semillas, o sea que la intención del fruto no termina en el fruto mismo, sino que un fruto apunta a multiplicarse. Estas son algunas de las características de un fruto. Entonces, Dios tiene la intención de que demos frutos. Y no solamente que demos frutos, sino que está muy preocupado por seguir trabajando en nosotros, seguir trabajando para que esos frutos no solamente sean, sino que sean aún mejores. Ustedes saben que a mí me gusta mucho, nosotros en arte hablamos sobre la excelencia en los seminarios de arte, porque una intención clara de Dios es que siempre quiere hacerlo mejor. Siempre busca hacerlo de una forma, nosotros decimos una palabra que es fuerte, pero es lo opuesto a la excelencia, que es la mediocridad. Dios está muy interesado en que demos frutos, pero no solamente que des frutos, sino que quiere que des aún más frutos.
y mejores frutos. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y no solamente cualquier fruto, sino quiere que demos frutos en Jesús. Por eso Él es la vid verdadera. Él es el que da los frutos posta, los frutos verdaderos. Él es el que da el fruto que nosotros necesitamos. Por eso este pámpano tiene que estar en Jesús. Por eso la Biblia es muy simbólica por intención. Por eso Jesús es la vid y yo soy el pámpano. ¿Se entiende? No sé si la Biblia es clara. Y el dueño de la vid y del pámpano es el Padre, el del propósito eterno. Entonces, Dios está muy interesado que demos frutos. Y ese fruto es sumamente necesario que sea en Jesús. Por eso, el propósito de Dios a tu vida es revelado en tu relación con Jesús. Se revela a través de Jesús. Porque en Jesús está la verdad. En Jesús, yo cuando hablo sobre la Ede, una cosa que digo, pero no es sobre la Ede en sí, es sobre encontrarte con Dios, es que cuando uno se encuentra con Jesús, uno encuentra el espejo de cómo sos, sin el extra, sin lo que te fuiste sumando en tu vida. Es como sos, porque Él es la verdad. En Él tengo propósito. Volvemos al versículo 1, ¿no? En Él tengo propósito, en Él voy a tener claridad. En Él es el que me va a decir lo que soy o lo que no soy. Nuestro propósito es revelado en Jesucristo. Y Dios no solamente que quiere que haya frutos, sino que, como dice acá, hay un mantenimiento. Siguió tu obra en vos, no terminó con vos. Dios no terminó con nosotros. No terminó su obrar en nosotros. En la Biblia dice en otra parte, Él no terminó la obra en vos. No la terminó. Irán siempre dice, no me convertí, me estoy convirtiendo. Jesús tiene que seguir obrando en vos. Si vos te sentís que ya estás, no estás en Jesús. Es algo que está cerrando. Si tu corazón siente como, me estanqué, ya está. Ya llegué a la cúspide del cristianismo. No. Siempre hay algo en que trabajar en nuestra vida, porque Dios quiere, no me refiero solamente a pecado, sino quiere madurar tu carácter. Quiere que sigas creciendo. Quiere que en las diferentes etapas de tu vida estés apto. Es muy diferente mi capacidad y mi concepción de la paciencia desde cuando tenía 0 hijos a cuando tuve 1 y ahora que tengo 2. Mi concepción de la paciencia, el trabajo de Dios en mi vida, en ese fruto, no lo terminó. Estoy seguro que no lo terminó. Les puedo asegurar que no lo terminó. Y Dani está de testigo de que va bien el fruto. ¿Por qué? Porque no terminó su propósito en tu vida. Dios sigue obrando. Y cuando acá dice que nos limpia, muchas veces uno toma como dolor, como me lastima, me ataca. No, te perfecciona, dice la Biblia. Trabaja en vos, trabaja en tu carácter para que seas aún más apto. Más apto, para que los dones que tenés en tu vida, las habilidades que tenés en tu vida sean aún más aptas. Y todo sea para la gloria de Dios. Y acá entra, en el versículo 3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Dios ya obró en nosotros. Dios ya ha dado mucho de su palabra. Y acá es muy importante esto, porque vos escuchás la voz de Dios. ¿A vos Dios te habla? Yo sé que a muchos de nosotros o a todos Dios nos habla. Dios nos habla. No solamente me refiero a esto escrito, sino lo que Dios habla a través de esto también. Lo que Dios te habla a vos Dios te habla. Esa palabra de Dios es esencial. Es esencial para escuchar la voz de Dios, conocerlo a Dios, conocer su voz. Que Jesús nos hable, que Jesús sea revelado en nuestra vida. Qué importante es que Dios nos hable, porque su palabra, acá lo dice claramente, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra que yo les he hablado. La relación con Dios y escuchar su voz es esencial. Es esencial para tener un propósito claro.
No alcanza la religiosidad, cuánto sepas en teoría, como decía Job, de oídas. Y eso que Job, intachable. Yo no me meto con Job, ni lo juzgo porque la verdad que dice que era impecable. Si Job dijo eso, ¿qué temor de Dios que nos tendría que dar a cada uno de nosotros? De decir, no escuchar su voz, no perder esa sensibilidad, porque en su palabra, es que está ese mantenimiento, esa limpieza, ese cuidado. En Él está ese propósito más claro, en Jesucristo y en lo que Él nos habla. Y más adelante aparece una palabra muy importante que dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y acá entra una palabra que a mí me encanta, que es la de permanecer, que es una de las cosas que quiero que te quede hoy. Permanecer. Permanecer por significado es mantenerse sin cambio, sin algún efecto, en el mismo lugar, estado y calidad. La definición dice mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. ¿Sí? Mutación es cuando hay alguna acción, algún efecto que se muda algo que se cambia, cuando hay una alteración. Entonces, permanecer tiene que ver con lugar, estado y calidad. ¿Sí? Acuérdense, lugar, un estado y una calidad. Así que Él quiere que esto, permanecer en Él, que permanezcamos nosotros en Él y Él en nosotros. A mí me encanta esta parte porque esto es una definición muy clara de lo que es una relación. Es como yo en vos, pero vos también en mí. Una interrelación. Y la simbología es muy clara, es conectados para que haya frutos. Ustedes saben, bueno, si no saben no, pero hay algo que hay una conexión dentro de la planta que lleva a que en este movimiento interno de vida que planificó Dios se genere el fruto. Y por eso, si no corto una rama, no funciona. Y no sé si vieron alguna vez lo del injerto, cuando injertan, por ejemplo, una planta o algo dentro de otra o en el tronco. Hay un punto en el que comienza a haber esa conexión y se genera esa unión. Permanecer tiene que ver con la relación con Dios, pero tiene que ver no solamente con Él diciéndome qué tengo que hacer, sino con esta dependencia de yo también en Él. Por eso digo, Él en nosotros, pero nosotros permanecer en Él. Tiene que haber una interconexión, tiene que haber una relación, tiene que haber un ida y vuelta, tiene que haber yo te voy a hablar y vos me escuchás. Vos me vas a decir y yo te voy a escuchar. Tiene que ver con una sinceridad del corazón. Tiene que ver con un día a día en el que haya un ida y vuelta con Jesús. Permanecer tiene que ver con algo que va y viene. Y la intención de este permanecer es que haya frutos. Y el 5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, la primera parte de este versículo dice que la intención de Él es que vos lleves lo que te dé. Si te da para un par de frutos, está bien. Si vos tenés ganas hoy de dar 3 o 4 frutitos, está bien. Porque cada uno define su cristiandad. Si vos hoy no tenés ganas de interactuar con nadie y que Dios obre en tu vida, está bien. Hacé lo que tu corazón te dicte. No. La intención de Él es que nosotros llevemos muchos frutos. Y muchos, una es una responsabilidad, otra es un trabajo de labrador constante. No sé si alguna vez tuvieron que cuidar algo que necesitabas que dé fruto, o aunque sea, ¿vieron cuando en las escuelas hacían el coso ese, el germinador, para que te crezca? Decime, eso te costaba un montón que crezca esto. Imagínate que esa planta, ese cosito se convierta en una planta y esa planta dé frutos, y no solamente que dé frutos, sino que dé muchos frutos. Es un montón de tiempo, es un montón de trabajo, es un montón de obrar en esa planta. Y la intención de Dios es que
demos muchos frutos. Pero después hace una muy buena aclaración. Porque separado de mí, ustedes dan pocos frutos. Porque separado de mí, a veces dan frutos y a veces sí dan frutos. ¿Qué dice? Nada, del griego nada. Significa nada. Nosotros sin Dios no servimos. Y no me refiero a que Él te quiere usar. Significa el servicio, me refiero al propósito de Dios a tu vida. Por eso el próximo versículo dice, el que no se permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Yo cuando era chico y leía esto decía, pero qué malo Dios, pará. Todos pecamos alguna vez. Pero acá no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la necesidad de pertenecer en Dios. Ustedes saben que dice la palabra desechado, en el griego original dice, la palabra es echado fuera. ¿Sí? Echado fuera. Entonces cuando Dios dice que nada podemos hacer, acá plantea un punto transversal que creo que quiebra mucho de lo que nosotros hemos vivido en esa falsa cristiandad, que es que yo estoy en el medio. O sea, o doy muchos frutos o no puedo hacer nada, yo estoy en el medio. Yo estoy en el medio. Yo soy, como la Biblia dice, un tibio. Yo, algunas cosas soy cristiano, otras cosas no. Esto decido hacer. No, en la Biblia hay radicalidad y hay puntos claros. Hay puntos claros. Acá dice, muchos frutos tengo intención de hacer con vos, que des muchos frutos y voy a obrar en tu vida para muchos frutos. O si no, como una rama que se corta, no sirve para nada. Y eso, ¿qué te hace? Que quedes fuera de la vid. Fuera, ustedes saben que una de las técnicas de muchos depredadores es agarrar al que quede aislado de la manada. Y ahí está, ahí quedás, ahí estás hecho. Una rama puede ser hermosa, impecable, llena de frutos, pero una vez que se cayó, se cortó del árbol, ¿qué puede hacer esa rama? Y acá no es que la intención de Dios es entrar en juicio a ver quién está apto. Tiene que ver con nuestro propósito. Tiene que ver con la necesidad que tenemos. Tiene que ver con permanecer. Entonces, acá lo que Jesús dice, no hay punto medio, no hay intermedio. Vamos a full, trabajamos en tu vida, trabajamos con esos frutos, que haya crecimiento. O si no, la verdad, si no estás en esa unión, no sirve. Tu propósito se pierde. Muere tu propósito. Saben, chicos, que una de las grandes necesidades de la sociedad no es, o yo creo que una de las grandes necesidades de la sociedad es que no tenemos propósito sin Jesús. No tenemos propósito. Que la gente sin Jesús pone constantemente metas que no satisfacen. Y para colmo, las defienden, la sociedad las defiende como grandes metas de vida que no sirven. Todas terminan ¿en qué? En muerte. Y Jesús nos da un propósito porque Él es la verdad. Él le define lo que es o lo que no es. En Él yo encuentro esta revelación de lo que es un fruto. ¿Cuál es el fruto con el que Él quiere obrar? Así que dice el 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. A mí me parece muy importante este versículo, porque no solamente es permanecer en Jesucristo, sino en Jesucristo y en sus palabras. Yo creo, chicos, que algo que le quiero dejar bien claro, que no alcanza solamente con conocer a Jesús, con acercarme a Jesús. No alcanza solamente con escuchar su voz, saber cuál es su voz, sino es sumamente necesario que obedezcas. Yo tuve hace tiempo un discípulo que
ante todo lo de su carácter, Dios le habló que él era valiente. Que él era valiente. Y yo puedo destacar a esta persona que él se paró sobre esa palabra de Dios y caminó. Y hoy es un nombre de Dios. Es un hombre de Dios, valiente. Muchas veces vamos a Jesús, nos acercamos a Jesús, buscamos que Dios nos hable, buscamos la revelación de su palabra, pero no le creemos. O tenemos impulsos, porque acá dice permanecer en su palabra. Tenemos impulsos. Dios te dice, vos sos una persona que va, un evangelista, y tengo un impulso, evangelizo a todo, y le evangelizo a aquel, evangelizo. Ahora me comienza a ir un poco difícil económicamente, y ya me está costando un poquito, y me va mal, me deprimí. No, el cristianismo no es para mí, es un bajón, yo pierdo tiempo evangelizando. Bla, bla. Muchas veces no le creemos a la palabra de Dios, no solamente en la primera vez, sino que no permanecemos. No permanecemos en lo que Él nos dice, en lo que Él nos guía. Muchas veces pensamos que la guía de Dios es una opción. Es como, bueno, esto es lo que Dios quiere que haga y acá yo decido qué hacer. Eso no es permanecer en la voz de Dios. Sí, sé que muchas veces Dios te deja decidir, te dice, decidí vos. Pero otras veces vamos a Dios y es como que, como no nos gusta tanto o nos parece muy difícil, es como que se vuelve una opción. Se vuelve una opción. Muchas veces no permanecemos, no solamente en esta relación con Dios, sino que no permanecemos en la obediencia a la palabra de Dios. No caminamos en lo que Él nos habla. No caminamos en lo que la Biblia dice. Permanecer, dijimos que tenía 3 características. Un lugar, un estado y una calidad. Un lugar para mí, tiene que ver con estar en donde tenés que estar. ¿Estás en el lugar en el que tenés que estar? Muchas veces con las personas que yo discipulo, una de las cosas que puedo ver y se los digo es que muchas veces caemos en pecado por estar donde no debo estar. ¿Vos dónde tenías que estar? Acá. ¿Y vos dónde estabas? Acá. Después no digas la tentación. No pude resistir la tentación. No, ya estabas en el lugar equivocado. Estabas en el lugar equivocado. Muchas veces Dios nos ha hablado, nos ha guiado y a cosas que Él, mira, con esta persona, tené cuidado, no es de sabiduría. En este lugar, no, mejor no. Y ahí es donde vamos. Eso no es permanecer. Eso no es obedecer. Eso no es permanecer en la voz de Dios. Tenemos que estar donde debemos estar. Y acá también dice que cuando hablamos de permanecer tiene que ver con el estado, ¿sí? El estado tiene que ver con la condición, la situación en la que se encuentra alguien o algo. El estado tiene que ver con la forma de ser o de estar de algo, el periodo, la fase en el que está. Entonces, muchas veces no permanecemos en la voz de Dios, en la condición en la que Dios quiere que esté. A mí una cosa que Dios me habló hace muchos años es sobre la disciplina. Y me cuesta mucho permanecer. Pero me doy cuenta muchas veces cuando comienza a fallarme un montón de cosas, cuando no me alcanza, cuando pierdo eso. Tratar de mantener la disciplina. Dios me habló hace mucho tiempo sobre la radicalidad ante el pecado. Ser radical. ¿Saben cuándo me cuesta vencer ciertos momentos, ciertos pecados, ciertos hábitos pecaminosos? Cuando no soy radical. ¿Tenés un problema con lo que ves en la computadora? Vendela, regalala, dásela a alguien que te la cuide. ¿Te cuesta el celular? No lo uses. Esas formas, esos estados en los que estoy. Pero también muchas veces no permanecemos en la palabra de Dios en los periodos de la vida en la que estoy. Quiero vivir en un periodo en el que no estoy. Quiero estar en el momento en el que no estoy. Quiero hacer lo que quería hacer antes. La típica es un pibe que se puso de novio,
Toda la adolescencia estuve de novio, nunca jugaba al fútbol, no quería ir con nadie, todo el tiempo con la novia. Se casa y quiere hacer todo lo que no hizo en la adolescencia. Quiere ir a jugar al fútbol, quiere ir al cine con los amigos. No, son etapas. Hacé en el momento en el que toca lo que te toca hacer. El momento, hay tener esa madurez. La madurez es lo que Dios te está llevando. Muchas veces Dios te está diciendo, es el tiempo de esto. Ya está, eso es para ese momento. Este es el tiempo, este es otro periodo de tu vida. Y no, nos aferramos a eso. No permanecemos, no escuchamos la voz de Dios. No nos mantenemos en eso. Es muy importante la madurez en mi vida. ¿Cuál es el desarrollo en el que tengo que estar? Madurez no es ser viejo. Madurez es estar a punto en el momento en el que tenés que estar. Si vamos a una planta, la madurez de una planta no está cuando es vieja. La madurez de una planta está en cada proceso en el que se da. En el momento, en el justo en el que tiene que estar. En tu vida vos tenés que estar en el momento en el que tenés que estar. En la madurez espiritual que tenés que estar. Yo he visto en situaciones de gente que no quiso dar un paso a lo que Dios lo estaba guiando, en tomar alguna responsabilidad, en crecer en algo más. Y el fruto siempre fue muerte. Porque no era un problema de su relación con Jesús. Era un problema de no creer a la palabra de Dios. Y terminó en muerte muchas de esas personas. Entonces, tenemos que tener esta madurez, permanecer en cada etapa de desarrollo en el que estamos. Pero también tenemos que tener este permanecer en la calidad como hacemos los que Dios nos guía. ¿Cómo obedeces? ¿Cómo es tu corazón al obedecer a Dios? ¿Cómo es la energía que le pones para algo? ¿Cómo es la intensidad en tu obediencia a Dios? Hay que permanecer en eso. Eso va a dar grandes frutos. Creo que en el carácter del hombre en independencia a Dios es normal, es normal que como que uno va y viene, como que nunca termina de lograr. Pero en Jesús, en esta relación con Él, caminando paso a paso, en permanecer en el tiempo, podemos mantener la calidad de lo que Dios nos está pidiendo. Podemos mantener la calidad de lo que Dios está pidiendo. Lo esencial para la calidad de nuestros frutos es permanecer en su palabra. Así que es muy importante que tal vez hay muchas áreas de tu vida en las que vos te ves que no podés mantener eso. No podés mantener el tiempo devocional, no podés mantener la oración, no podés mantener, relaciones sanas, no podés mantener hábitos buenos. Siempre decís, vuelvo a este hábito, de la bronca, de la ira, vuelvo al pesimismo, vuelvo a la negatividad, vuelvo a dudar de todo el mundo, vuelvo a pensar que todos me odian, vuelvo a pensar que soy el mejor de todos. Permanecé en la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Por eso es muy importante que el permanecer no solamente sea en relación con Jesús, que es esencial para poder escuchar su voz, sino que también sea en poder creer a la palabra de Jesús, creer a la palabra de Dios. Así que con esto termino y me gustaría que ahí un momento pienses, uno, ¿cómo son tus frutos? ¿Cómo son tus frutos? ¿Cuál es tu dependencia del labrador? ¿Cuál es tu dependencia de este trabajo de Dios en tu vida? Otro que te quiero decir es, ¿cómo está tu permanencia con Jesús? Primeramente, ¿cómo está tu permanencia en relación a Jesús? En tu relación, en tu día a día con Jesús. ¿Tenés un constante con Jesús? ¿Tenés un constante escuchar la voz de Dios? ¿O todavía hay algo que está como cambiante? Y si tenés una relación con Jesús, ¿cómo es tu obediencia a la palabra de Dios? A lo que Jesús te dice. ¿Cómo es? Tal vez tenés palabras en tu vida que Jesús te ha hablado y las dejaste desechadas por diferentes motivos, pero no permaneciste en eso. Lo dejaste como algo del momento,
lo encajonaste y dijiste, ya está. Así que vamos a orar. Voy a pedir a los chicos de la alabanza, a los demás chicos de la alabanza, pero yo también soy. A los que quedan. Y ahí te invito a que comiences a orar. Ahí si tenés que tomar otra posición, si tenés que pararte, me gustaría que tomes una actitud de acción. Esto no va a tener que ver tanto con la emoción. Tiene que ver con una cuestión de decisión. Acá en ninguna de las cosas que leí es una opción para Jesús y para el labrador decir, bueno, si tenés ganas, si hoy tu corazón te lo dicta, permanece en mí. Si no, despegate. Ya el significado de permanecer tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con una calidad, con estar como Él quiere. Así que, Señor, yo te pido que nos hables.